Bueno, en este video vamos a ver cómo responde en frecuencia una transferencia dependiendo de la ubicación o de la configuración de polos y cero que tiene en el plano complejo. Cuando hablamos de respuesta en frecuencia tenemos que hablar de excitación senoidal. Entonces tenemos que convertir una transferencia que está en el plano complejo, en el plano S. Acuérdense que S es una variable compleja. Tengo que convertir esto al régimen senoidal permanente. Y recuerden aquel primer video, primero o segundo video que vimos, introducción a transformada de Laplace, donde ahí analizamos que hace falta algo más en un fasor para poder reproducir distintos tipos de señales, porque un fasor, que es ese vector que gira, cuando yo lo proyecto en cualquiera de los dos ejes, voy a tener una señal tipo seno o coseno. Entonces, ¿qué es lo que habíamos hecho? Modificamos ese fasor tocándole la amplitud. A medida que gira, yo le toco la amplitud con otro parámetro que llamamos sigma. Bueno, y la unión entre el sigma y el j omega me daba la variable compleja S. Y ahí se ampliaba, digamos, las posibilidades de representar señales, ¿no? Y ahí se fundaba un poco la utilización de la transformada de Laplace, además de que transforma ecuaciones integrodiferenciales en simples cálculos algebraicos. Bueno, un poco todo eso era la justificación o la introducción del marco teórico de todo esto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es el camino contrario. Nosotros tenemos una transferencia, una función operacional en el dominio de la variable compleja, y quiero ver cuál es la respuesta en frecuencia, o sea, cómo responde esa función operacional. Vamos a suponer que representa un amplificador, un circuito pasivo o cualquier cosa. Vamos a hacerlo más simple, un circuito. Yo quiero ver cómo responde en frecuencia cuando yo lo excito con una señal de tipo senoidal. O sea, no pongo escalones, no pongo rampa, no pongo una señal tipo senoidal. Entonces lo que yo puedo hacer es reemplazar la variable compleja S por j omega. Entonces yo estoy volviendo a hacer que el fasor únicamente gire y que no cambie su amplitud. Hago que sigma valga 0, porque acuérdense que S es sigma más j omega, más menos j omega. Bueno, entonces si yo hago que sigma valga 0, estoy reemplazando S por j omega. Entonces eso es lo que hago. Entonces esto me queda mucho más simple para analizar la respuesta en frecuencia. Y ahora lo que vamos a ver es la respuesta en frecuencia de funciones operacionales, cómo varía en función de la posición de los polos y los ceros. Porque miren que fíjense, esta función operacional, por más que está ya en el dominio, en régimen permanente, sigue teniendo los ceros y los polos, porque justamente es igual a esto que está acá, es esto, pero visto únicamente para régimen permanente. Pero sigue habiendo polos y ceros ubicados dentro del plano complejo. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo varía la respuesta en frecuencia en función de dónde están ubicados esos polos y esos ceros. Y esto es muy importante cuando veamos filtros, porque los filtros son de alguna manera funciones operacionales o circuitos donde están ubicados estratégicamente los polos y los ceros, para que la respuesta en frecuencia de ese circuito haga lo que nosotros querramos que haga, que filtre las frecuencias bajas, que filtre las frecuencias altas, que sea tipo pasabanda, o sea que dejen pasar únicamente una banda de frecuencia, o que sean elimina banda. Bueno, todos esos temas los vamos a ver en el capítulo de filtros dentro de, no sé, un par de semanas. Bueno, sigamos con esto. Entonces, reemplazando S por j omega, o sea, haciendo sigma igual a 0, llego a esto. Y acá dice límite de sigma tendiendo a 0. De h de S va a ser igual a h de j omega. Va a ser exactamente lo mismo, nada más que cambio S por j omega. Bien, si yo tengo esta función operacional ahora en régimen permanente y la excito, como dijimos, con una excitación tipo con un fasor,
¿no? Que es un seno, una señal tipo seno coseno. El producto de estos dos me va a dar una respuesta que también va a ser tipo armónica en régimen permanente, o sea, es una señal también tipo seno, que va a ser otro fasor, ¿no? Bueno, ese va a tener un módulo que va a depender del módulo de la excitación y del módulo de la transferencia, y va a tener una fase que va a depender de la fase de la transferencia y la fase de la excitación. Esto véanlo, si esto es un número complejo, va a tener un módulo, va a tener una fase. Y recuerden cuando hacíamos los cálculos en teoría de circuitos, cuando teníamos un producto de dos fasores o de dos números complejos, ¿no? La fase se suma, y cuando había un cociente la fase se resta. Bueno, esto es lo mismo, lo que pasa es que acá está hecho en forma simbólica. Parece un poco más complicado, que es lo que están acostumbrados a hacer. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo varía la respuesta en frecuencia en función de la posición de polos y cero. Bien, entonces dice, si la excitación solo varía su frecuencia manteniendo constante su módulo y su fase, entonces la forma de la respuesta va a depender, claro, del módulo de la transferencia y de la fase de la transferencia. Acá, si esto se mantiene, perdón, si esto acá, la excitación se mantiene constante y la fase se mantiene constante, entonces la respuesta, el módulo de la respuesta y la fase de la respuesta va a depender únicamente del módulo de la transferencia y de la fase de la transferencia. Y el módulo y la fase de la transferencia depende de la ubicación de polos y cero. Bueno, si analizamos el módulo de la transferencia, sería el módulo de todo esto, o sea, el módulo de cada uno de estos productos, hacer esta cuenta, pero considerando el módulo de cada uno de estos productos. Vamos también a llegar a la conclusión de que el módulo de la transferencia va a depender del módulo de cada uno de estos términos que están acá. Y la fase va a depender también de toda la fase de esto, menos toda la fase de esto. O sea, la fase del numerador es la suma de la fase de cada uno de estos términos, que son números complejos. Entonces, como están multiplicando, sumo todas las fases de acá y le resto todas las fases del denominador. Entonces ahí me va a dar también la fase de la transferencia. Bien, vamos a ver qué es esto en el plano complejo, cada uno de estos términos. Bien, entonces cada uno de estos términos que está acá en el plano complejo va a ser la resta de dos vectores. Por ejemplo, si tomo cualquiera de acá abajo de acá del numerador y cualquiera del denominador, esto es un término de los ceros del numerador y esto es un término del denominador de los polos, veo que hay una resta acá, dice j omega menos z. Bueno, j omega va a ser un punto sobre este eje. Para cada valor de omega va a ser un vector de distinta magnitud, y este vector va a apuntar al 0. Entonces j omega menos z es este vector que está acá, y este vector tiene un módulo. Lo mismo pasa con los polos, lo mismo exactamente. J omega menos p va a ser este vector acá, y este vector va a tener un módulo y una fase. Pero para el caso del módulo, yo puedo decir que el módulo de la transferencia, acá debería decir la palabra módulo o debería estar el signo de módulo, me faltó eso. Pero bueno, entonces el módulo de la transferencia va a ser igual a la productoria, o sea, el producto, la sumatoria de los productos del módulo de los fasores de los ¿qué dice acá? De los ceros hasta j omega, o sea, el módulo de cada uno de estos términos, sobre el módulo de los fasores de los polos hasta j omega, sobre el módulo de cada uno de estos. La productoria es el producto de todos los módulos que están acá abajo. Y para la fase, si yo lo quiero ver también en forma gráfica, cada uno de estos vectorcitos o términos del numerador, tanto para los ceros como para los polos, va a tener otra fase. Y la fase total de la transferencia, que va a ser depender la fase de la respuesta, como dijimos, va a ser la sumatoria de la fase de los ceros menos la sumatoria de la fase de los polos. O sea, todas estas fases menos todas estas fases.
la sumatoria de todas las fases del numerador menos la sumatoria de todas las fases del denominador. Estas son las cuentas que hacíamos en teoría del circuito. Bien, ¿y qué es todo esto? Bueno, de acá empieza ya a verse que dependiendo de la posición de los polos y la cero va a depender tanto el módulo y la fase de la transferencia. Por lo tanto, el módulo y la fase de la respuesta. Fíjese qué pasa si yo, este 0 en vez de estar ubicado acá, estaría ubicado por acá. Y bueno, este módulo sería mucho más grande. Por lo tanto, afectaría al módulo de la transferencia. Lo mismo pasa con este polo. Si este polo está ubicado mucho más acá, imagínense una crucecita por acá. Ese módulo que apunta a J omega sería más grande, por lo tanto el denominador sería más grande y el módulo de transferencia sería más chico. A esa frecuencia. Esto, cuando varío la frecuencia voy variando, cuando varío la frecuencia voy variando dónde va apuntando la flecha esta flecha fija, a no ser que se mueva el polo. Y el polo, la única forma de moverlo es tocando los componentes del circuito. Recuerde que estas son las raíces del denominador, y el denominador sale a hacer todo el análisis de impedancias complejas, y cada una de las impedancias complejas SL o 1 sobre SC depende tanto de L como de C, depende de R, porque a medida que voy acomodando el polinomio va apareciendo R, L y C. Bueno, una vez que fijo R, L y C, queda fijo el lugar del polo y del cero. Lo único que cambia es la frecuencia. Bien, entonces la posición del polo y el cero va a depender, el módulo de la transferencia depende de la posición del polo y del cero. Y la fase también, porque si yo me alejo, esto se va cerrando y cerrando y cerrando. Este ángulo que está acá no va a ser lo mismo que si este cero esté acá. Si lo ven en forma, traten de dibujarlo, no sé cómo explicarlo acá con el mouse, pero dependiendo de, si esto está más cerca, miren qué es lo que pasa con el ángulo. Si este cero estuviera acá, el ángulo se hace más grande. Si está muy cerca es casi 90 grados, si estuviese acá. Y si está muy alejado, el ángulo es mucho más chico. Por lo tanto, la fase, que es la sumatoria de la fase de los ceros menos la sumatoria de la fase de los polos, la fase de cada uno de estos polos o cero va a afectar a la fase de la transferencia. ¿Qué quiere decir la fase de una transferencia? Bueno, cuando yo excito con una determinada fase, del otro lado sale otra fase, hay un corrimiento de fase. Bien, veamos un ejemplo de un circuito CRC. Este es un circuito pasa altos, únicamente deja pasar las frecuencias altas y atenúa las frecuencias bajas. Si yo me olvido, hay un truco para esto. Si uno se olvida, porque el capacitor, si está ubicado acá, donde está la resistencia, y la resistencia acá, donde está el capacitor, pasa a ser un circuito pasa abajo. Y a veces uno se equivoca. Entonces, yo lo que tengo que pensar es, en alta frecuencia, el capacitor, recuerden que tiene muy baja impedancia y se puede considerar como si fuera un cortocircuito. Si está ubicado de esta manera, yo tengo un cortocircuito acá, en muy alta frecuencia pasa toda la señal para este lado. Y en baja frecuencia el capacitor es un circuito abierto, entonces en baja frecuencia no pasa nada, entonces eso es un circuito pasa alto. Si esto fuese al revés, estaría la resistencia acá y el capacitor acá. En alta frecuencia, dijimos el capacitor es un corto y sería un corto a tierra, o sea, si estuviera esto al revés, en alta frecuencia esto sería un pasa bajo, porque las frecuencias altas las tira toda a tierra. Bien, veamos el circuito entonces. Bueno, para analizar esto lo primero que hago es hallar la transferencia desde esta tensión sobre esta, o sea, BR sobre BS, porque yo quiero ver qué es lo que pasa acá a la salida cuando yo entro con una determinada amplitud. Quiero ver qué pasa en la frecuencia, ¿no? Entonces lo primero que hago es hallar la transferencia BR sobre BS, planteando el divisor de tensión. Una ecuación muy simple, planteo el divisor de tensión, reacomodo, primero que hago es sacar la S esta de acá y después dejar esta S sola. Entonces me queda esto que está acá. Acá lo que hago, le doy la forma que habíamos visto acá, esta forma le doy.
ahí está. Y bueno, A sub 0 va a valer 1. Esto va a ser ES menos 0, por lo tanto tiene un 0 en 0. Y esto tiene un polo en menos 1 sobre RC. Acá lo que no está hecho es reemplazar la S por J omega y así poder analizar cada uno de los términos, que ahora tiene únicamente uno arriba y uno abajo, cada uno de estos vectores. Entonces yo lo que voy a hacer es, cuando yo reemplazo esto por J omega, digo que la entrada ya va a ser únicamente senoidal de amplitud constante, y lo único de amplitud y fase constante, y lo único que va a cambiar va a ser la frecuencia, y quiero ver cómo cambia la salida, que yo sé que va a ser del tipo senoidal, pero quiero ver qué amplitud tiene. La frecuencia siempre va a ser la misma que la de entrada, pero lo que va a cambiar es amplitud y fase. Y esa amplitud y fase va a depender de la amplitud y fase de la transferencia. Esta transferencia acá va a estar lo mismo. Bueno, entonces vamos a elegir o sea, yo lo que tengo que hacer es un barrido en frecuencia, ¿no? Desde 0 hasta infinito. Vamos a tomar 4 o 5 valores en 0, en menos 0,5, en 1, en 2 y en 5. Valores de omega, vamos a trabajar con omega, el ejercicio está hecho con omega, pero ustedes saben que 2πf va a ser igual a omega. Entonces, lo primero que hago, analizo estos dos vectores, cómo se comportan en omega igual 0. Yo les había dicho que esta flecha, pasamos acá, esta flecha va a apuntar a una posición del eje J omega para distintos valores de omega. Bueno, entonces ahora va a apuntar a 0, porque omega vale 0, desde el polo o desde el 0. Desde el polo es fácil verlo, porque yo tengo el polo acá en menos 5. Me faltó. Yo reemplacé 1 mega y 2 micro, y entonces me da 0,5 el polo. El polo está en menos 0,5. Acá. Entonces, habíamos dicho que el módulo y la fase de los términos que están acá los tengo que ver gráficamente. Para el polo es fácil porque el polo apunta de acá a acá. Entonces el módulo es esto, que lo llamo B. ¿Y cuánto vale el módulo? 0,5. ¿Cuánto vale la fase? 0, porque está pegado. Y esto es un poquito más difícil de ver, porque si está en 0 está justo en el mismo lugar. Entonces lo pienso, no que fuese 0, sino que tiende a 0. Imagínense, si está por acá, el módulo vale lo que apunta a la flecha esta, y la fase vale 90 grados. Si yo te lo voy haciendo cada vez más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, hasta que casi llega a 0, voy a decir, bueno, el módulo vale 0 y la fase sigue siendo 90 grados. Entonces yo tengo ahí los dos datos que me faltan. Para sacar el módulo de la transferencia, tengo que hacer el módulo de la productoria de todos los ceros sobre el módulo de la productoria de todos los polos. Tengo uno y uno solamente. El módulo del 0 vale, el módulo, perdón, de A vale 0, y el módulo de B, que es de los polos, vale 0,5. Entonces el módulo total va a valer 0. 0 dividido 0,5, 0. ¿Qué pasa con la fase? La fase es la sumatoria de las fases de los ceros menos la sumatoria de la fase de los polos. El polo vale 0, el 0 vale 90. Entonces 90 menos 0 es 90. Para omega 0 tengo un módulo 0, fase 90. Vamos a la otra frecuencia, a la frecuencia 0,5. Me paro acá en 0,5. Omega igual a 0,5. Me queda un vector y otro vector que apunta para acá. Este es el más fácil de todo. Este tiene el módulo, que lo obtengo el cuadrado de esto más el cuadrado de esto, raíz, me va a dar raíz de 2,05. Y lo pongo acá en el denominador. Y este tiene módulo 0,5, lo pongo en el numerador. Entonces esto me da, cancelo y cancelo, 1 sobre raíz de 2, 0,707. 1 sobre raíz de 2, si recuerdan algo de lo que hemos hablado en electrónica básica, si la transferencia vale 1 sobre raíz de 2, quiere decir que cayó 3 dB.
y cuando una transferencia cae 3 dB, quiere decir que ese es la frecuencia de corte de la transferencia. Entonces, esta cosa la vamos a ver más adelante en el filtro. Nosotros vimos un pantallazo en electrónica básica. Bueno, entonces sabemos que ahora en 0,5 la transferencia vale 0,707 o que cae 3 dB. Entonces ya ahí me adelanto y digo, bueno, la frecuencia de corte está ahí. Vemos qué pasa con la fase. Bueno, es la fase de los ceros menos la fase de los polos. El 0 tiene fase 90, porque la flecha apunta bien vertical, fase 90. Y este tiene fase 45. La hoja siguiente, la fase total es 90 menos 45 más 45. Bueno, dijimos vamos a hacerlo en 0, en 0,5, en 1, en 2 y en 5. Y en infinito. Bueno, 1, 2 y 5 no lo hice porque si va a ser muy largo. Le di el resultado directamente en una tablita. Vamos a analizar el infinito. Frecuencia infinita. Esto me queda bien acá arriba. Entonces me van a quedar... Bueno, este es fácil. Este queda bien acá arriba. ¿Y este por qué está así vertical, dirán ustedes? Tiene que estar apuntando así para acá. Bueno, pero si esto es tan grande, esto queda prácticamente a 90 grados. Bueno, al ser tendiendo a infinito, estos dos módulos son idénticos cuando tienden a infinito. Entonces el módulo total vale 1. Cuando quiero analizar la fase, acá tengo 90 grados, menos 90 grados, la fase vale 0. Eso cuando omega tiende a infinito. Entonces ahora sí, completamos, acá le hice una tablita de omega 0, 0,5, 1, 2, 5, infinito, módulo y fase. Esto lo habíamos calculado, módulo 0, fase 90, trabajamos con 0,5, 1 sobre raíz de 2, 45, con infinito le hicimos recién, 1 y 0, y estos son los otros valores que da de hacer todo un análisis. Entonces con esto puedo hacer dos gráficas, módulo versus frecuencia, fase versus frecuencia, que es esto que está acá. Bien, entonces esto me da una curva de este tipo, que acá se ve clarito que a las frecuencias bajas las atenúa. Las que están casi corriente continua, obviamente no pasan. Y las altas, la transferencia vale 1, pasan todas. Entonces esto es un pasaaltos. Con la fase, ¿qué hace? Bueno, cuando la frecuencia es muy alta, la fase vale 0, no modifica la fase. Y cuando la frecuencia es baja, la toca un poquito entre 0 y 90 grados. Y eso es lo que hace un pasaaltos. Bueno, ahora voy a tratar de explicar algo, digamos, esta gráfica vista en 3D, algo que se llama analogía de la membrana elástica, como para imaginar este tipo de gráficos en 3D y cómo, ahora les voy a explicar qué es cada uno de estos ejes y ver, digamos, cómo se modifica esta gráfica en función de los polos y ceros de una transferencia. Esto va a ser un circuito de tipo pasa abajo, justamente está intercambiado R con C, y tiene esto, si ustedes hallan la transferencia, va a tener un polo ubicado sobre el eje real, sobre el eje sigma, y va a tener un 0 en el infinito. Entonces, ¿qué es esto de la membrana elástica? Bueno, imagínense una membrana elástica, un globo, ¿no? Un globo que es pedazo de membrana con el material que está hecho un globo. Yo lo extiendo en forma plana sobre el plano J omega. Esto que está acá, la base, el piso de este dibujo, es el plano J omega, un plano que tiene el eje J omega y el eje sigma, el plano sigma J omega, ¿no? El plano S, perdón, estaba refiriendo mal. El plano S. El plano S es un plano que está compuesto por estos dos ejes J omega y sigma. Bueno, ahí arriba yo extiendo una membrana. ¿Ven esta línea negra así? Que está acá. Bueno, esa sería la membrana sin estirar. Entonces la ubico ahí. Y en el lugar donde hay un polo, este polo está ubicado sobre, fíjese, este eje sigma. Está ubicado en algún lugar de este eje. Imagínense una cruz ahí. Bueno, en ese lugar yo agarro un palito de abajo y lo levanto. Entonces va a quedar una cosa así. Si tuviese un 0 en ese lugar, al palito lo que hago, lo empujo para abajo
y va a quedar la membrana metida para adentro, va a ser una gráfica invertida de esto. En este caso no, como tiene un polo, yo levanté con un palito y quedó esa gráfica ahí. Y en el infinito lo que hice, le puse, apoyé el dedo, digamos, sería una forma de decirlo, y tiré para abajo en la membrana. Entonces la membrana tomó esta forma, tanto para frecuencias negativas como frecuencias positivas. Nosotros ya a esta altura a lo mejor se olvidaron de las frecuencias negativas, pero las frecuencias negativas en los circuitos reales siempre están. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? La membrana toma esta forma, y yo cuando quiero hacer un análisis, ya dijimos, de cómo responde un circuito en función de la frecuencia, tengo que tomar esa transferencia y analizarla únicamente sobre el eje J omega. Entonces, de este plano lo único que me va a importar es la línea que queda por sobre el eje J omega. El eje J omega es esto. Y fíjese qué línea queda, la línea roja. Esta es la intersección entre la gráfica y el plano que sale del J omega para arriba. Bueno, esa línea roja va a ser la respuesta en frecuencia de un circuito pasabajos. Fíjese que perfectamente es lo que hace. Las frecuencias bajas pasan todas con una respuesta de 0 dB. 0 dB es 1. Todo lo que entra sale igual, 0 dB. Y para frecuencias altas va tendiendo a 0. Las frecuencias que son muy altas se atenúan mucho, porque yo si vengo acá sobre este eje tengo de menos 3 dB para abajo, la atenuación. Bueno, imagínense qué pasa si yo ese polo lo corro. Que ese polo lo corro para allá, lo corro para acá, pongo otro 0 acá. Bueno, voy cambiando la forma de esta curva roja. Bueno, esta es otra analogía para ver qué es lo que pasa con la respuesta en frecuencia y la ubicación de polos y cero. Entonces los filtros, esto justamente es un tutorial de filtros, está muy bueno si quieren leerlo. Acá les dejo, acá arriba está la dirección. Este es un fabricante de circuitos integrados. Bien, esto es un simple filtro de RC. Ahora, para filtros más complicados, fíjense, acá tengo dos polos complejos conjugados. Bueno, ¿qué me da esto? También es un pasalto, pasabajos, también es un pasabajos. Tiene un 0 en el infinito, pero fíjese que es más plano acá. Tiene mejor respuesta en la banda de paso, se llama. Pues un filtro un poquito más complicado. Esto no lo puedo hacer con una resistencia y un capacitor. Esto ya tengo que empezar a meter bobinas. Resistencia, bobinas y capacitores. O resistencias y bobinas. Entonces se complica un poco, pero la respuesta es mejor. Es algo que me sirve más, tiene menor atenuación a la banda de paso. Acá hay otro tipo de respuesta. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó acá? Los polos complejos conjugados los acerqué, le saqué sigma, entonces los acerqué al eje J omega, y fíjense que acá hay una, se llama resonancia, esto se deformó, sigue siendo un pasabajos, pero en esta zona la respuesta no es tan buena, como hay un sobrepico. Bueno, creo que acá más adelante, bueno, acá hay otro, este es un filtro pasa todo, fíjense que no tiene, no modifica la amplitud, pero sí modifica la fase. Esto le quiero mostrar. Bueno, por ejemplo, esto no es una distribución porque sí. Estos son los filtros de tipo Butterworth, que son los que vamos a estudiar en detalle. Bueno, este tipo es un Butterworth más abajo. Fíjese que es muy plana la respuesta, muy plana, pero el filtro se hace más complicado. La respuesta en la banda de paso. La banda de paso es aquellas frecuencias que no se atenuaron todavía 3 dB. Un filtro de Chebyshev también es un filtro elíptico. Estos están distribuidos los polos sobre una elipse, acá están distribuidos sobre un círculo. Bueno, esto también tiene, esto es un filtro de Chebyshev del tipo low pass, pasabajos. Fíjese que cae esto más
más abruptamente, pero el compromiso está en que, bueno, en la banda de paso hay algo que se llama rizado, la transferencia se mueve un poquito. Bueno, el filtro de Bessel es otro tipo de filtros, ya tienen ceros. Los filtros de Butterworth y Chebyshev no tienen ceros. Bueno, y así hay distintos tipos de filtros. Con esto cerramos. Quedó una cosita acá en el apunte que no lo vamos a ver, pues va a ser muy largo. Y posiblemente esta última parte, el ejemplo integrador, lo haga en otro video. Bueno, acuérdense, cualquier duda que tengan me pueden escribir y vayan continuando con los ejercicios. También voy a hacer otro video con los ejercicios restantes para ir encarándolo como quedamos. Y bueno, por ahora es eso.